Ahora con Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA, que está en nuestro móvil. La apertura del programa estuvo dedicada a la convocatoria multitudinaria, 800.000 personas en Luján. Y yo te decía en la apertura, ¿cómo es posible que en lugar de escuchar lo que fue a pedir la gente, paz, pan y trabajo, la discusión sea si la Iglesia apoya a un dirigente gremial o si el Papa manda un mensaje, un gesto? Piñanelli, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo te va, Rosario? Es bueno que me llamaste y me has hecho esta pregunta porque me das la posibilidad de aclarar. No es la primera vez que ESMATA tiene una idea respecto a lo que es la fe, ¿no? Nosotros en el 2011, ¿te acordás cuando anduvo mal el país? Que tuvimos una crisis internacional, sí. Nosotros hicimos una gran movilización a la Virgen del Rosario. Y bueno, nos fue bien en esa oportunidad, porque 2012 y 2013 fueron los picos de venta de la industria automotriz. Cuando hicimos el frente sindical para el modelo nacional, había muchas opciones de cómo hacernos escuchar y cómo podíamos hacer para que nos escuche el gobierno y cómo podíamos hacer para llevarle fe a la gente. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? Caso mío, yo vivo en el conurbano, veo lo que vos estabas explicando antes. El hombre sin trabajo es un hombre que pierde valores. Y la fe es lo que le da la posibilidad al hombre de seguir adelante. La esperanza no existe si no existe la fe primero. En ningún momento nos consultamos ni recibimos directiva del Papa Francisco. Lo que hicimos fue una gestión con el obispo Ojeda, ¿sí? Y él nos mandó le explicamos lo que queríamos, le explicábamos que era una misa, que no íbamos a ir, no había oradores, que íbamos a ir con la bandera argentina, sí. Que íbamos a trasladarnos en paz, ¿sí? Y cómo deben los trabajadores comportarse en paz y a cargar la fe, que es lo que no debe perder nunca un pueblo, porque si no entra en el ostracismo. Y se cumplió al pie de la letra. No hubo insultos, no hubo cánticos, no hubo oradores, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, Ricardo, no participó la Iglesia Católica Apostólica Romana sola, sino que hubo un integrante de cada sector, ¿sí?, de fe que hay en las iglesias. Participó el orden judío, el orden musulmán, los evangelistas, todo. Pero Ricardo, en ningún momento esto... quedó claro esto que nos está explicando. Se le quiso dar... Sí. Le quiero preguntar esta cuestión, porque para terminar de aclarar el punto, porque yo recién contaba algo que tuiteó Ignacio Peña, que es el hermano del jefe de gabinete de Marcos Peña, y dijo: la pregunta es qué debemos hacer cuando se usa a la Iglesia como plataforma partidaria y como guarida, escribió. Bueno, mira, yo creo algo, que el camino que emprendieron es incorrecto. Yo me suponía que este gobierno venía a la Argentina para gobernar para todo, y que venía a Argentina a hacer la unidad y gobernar para 44 millones de argentinos, que es lo que pregonó en la campaña política. Contestar las agresiones, contestar incorrectamente o faltando el respeto, sería ir al terreno
que nosotros no tenemos que transitar. Creo que la razón, esa movilización se hizo con el corazón en la mano. Y llovía, y la gente igual fue. Y se le pidió a la Virgen que no se mojara, y paró la lluvia. Y la gente escuchó toda la misa y el sol salió. Y ojalá el sol salga no para lo que fuimos a la marcha, sino para todos los argentinos. Cualquier agresión, ¿sí?, o denostación que quieran hacer, corre por cuenta de quien la hace. Yo creo que tenemos que gobernar para adelante, ¿sí?, porque antes el problema eran los 12 últimos años, ahora se amplió, el problema son los últimos 70 años. Y mi abuelo vino en el 1900 al país, Pascual Antonio Piñanelli, laburó en el campo toda su vida. Mi viejo nació en 1923, Miguel Francisco Piñanelli. El que quiera renunciar a sus raíces, que renuncie. Yo no lo voy a hacer jamás. Yo creo que el pueblo no tiene que renunciar a las raíces, porque a un gobierno le puede ir mal o le puede ir bien. Los trastornos que hoy tiene el mundo le puede ir no tan bien, porque también al gobierno anterior le tocó crisis del mundo que la afrontó. Ahora, no podemos mirar para atrás, porque vamos a terminar echándole la culpa a San Martín y a Belgrano. Y creo que esto no es así. Tenemos que mirar para adelante y no responder las agresiones. Ahora, Ricardo, ¿sí? ¿existe la posibilidad de que el gobierno escuche? Y mirá, si hice una marcha por la fe junto con todos mis compañeros, sí, no puedo perder la fe. Ahora, si el gobierno no escucha, bueno, humanamente tendremos que tomar otras determinaciones. Por ejemplo, ¿qué determinación? Y tendremos que seguir haciéndonos escuchar. Y tenemos que lograr la unidad completa del movimiento obrero. Y lograr la unidad completa para armar una opción de gobierno para el 2019. En esa opción de gobierno para 2019, ¿usted vislumbra la posibilidad de que estén en un mismo espacio los dirigentes peronistas, digo, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Felipe Solá, porque hubo fractura en el Frente Renovador, por ejemplo, en las últimas horas? Es decir, ¿vislumbra una unidad real del peronismo o se parte de nuevo? No, yo vislumbro la unidad real. Creo que lo necesita el país, lo necesitan los trabajadores, los ciudadanos. Creo que sería un egoísmo total de parte de los dirigentes no lograr la unidad. Y la unidad, mira, el peronismo siempre logró la unidad en momentos difíciles, ¿sí? Y creo que va a lograr la unidad nuevamente. En un momento difícil que vive el país, el peronismo va a lograr la unidad. Y había un dirigente político que decía, mira, el peronismo son como los gatos. Dice, se pelean, pero es que se está reproduciendo. Sí, conocemos esa frase, Ricardo. Lo que pasa es que el punto, más allá que mientras el peronismo va intentando y uno a veces ve señales contradictorias, hacen un acto el más importante en Tucumán para el 17 de octubre y después algunos de esos dirigentes se reúnen con radicales o con socialistas, como pasó hoy Sergio Massa con Stolbizer, Ricardo Alfonsín, actos donde pareciera que al kirchnerismo a veces lo quieren y a veces no lo quieren. La gente lo está pasando muy mal hoy. Entonces, mientras todo eso sucede, si es que se da esa unidad a la que usted espera, el punto es cómo se organiza a la gente y cómo se contiene a la gente. Usted dijo, si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar. ¿Eso quiere decir que vienen medidas de fuerza? No, no me quiero anticipar a nada que sea consensuado en el frente. Ahora, te vuelvo a repetir, la unidad de los dirigentes tiene que venir porque abajo la unidad
está, que es la unidad de la gente, porque las mismas necesidades que está pasando la gente, la misma falta de trabajo que tiene la gente, ¿sí? Y la gente la tiene tan clara, ¿sí?, que a veces los dirigentes no la entienden. Pero cuando vos pones en marcha un movimiento amplio como es el movimiento peronista, es un río caudaloso, que cuando toma velocidad ese río, y bueno, seguramente alguno quedará de costado, pero porque él quiere, no porque el movimiento lo expulse, porque él quiere. Y yo creo que por primera vez en muchos años, ¿sí?, los dirigentes del peronismo tienen que estar a la altura de lo que la patria lo necesita. Uh-huh. Ricardo, el presidente nos ha dicho en los últimos tiempos que el único camino que existe para que el país salga de la situación y crezca es este que él está tomando, está convencido, y es más, quiere aparentemente seguir con este camino y volver a ser presidente de los argentinos. ¿Cómo vislumbra usted esta situación respecto del modelo que está atravesando la Argentina? Evidentemente tiene que estar muy convencido o tiene que tener asesores que no le están mostrando claramente que nosotros en un país donde vivimos 44 millones de argentinos no podemos tener un modelo acotado, sino tenemos que tener un modelo expansivo. No tenemos que ser solamente agrícola, ganadero y de servicio. Tenemos que ser agrícola, ganadero, de servicio, industrial, de ciencia, de tecnología. Tenemos que crecer y evolucionar, porque yo hago una pregunta, ¿sí? Yo a veces escucho, muchas veces que hablan de que la Argentina insertada en el mundo y va a tener trabajo de calidad y que nos tenemos que preparar para esos trabajos de calidad. Y yo me hago una pregunta, donde tengo una crisis en la educación tan grande como la tengo, donde tengo una crisis en la salud, donde las universidades se quieren cerrar porque la quieren que las universidades públicas no saquen la calidad de mano de obra de los hijos de los trabajadores, donde todo lo que sea ciencia y tecnología está relegado. Entonces, que me expliquen qué calidad de trabajo voy a tener, porque verdaderamente no lo entiendo. Siguiendo lo que usted está diciendo, en las próximas horas se va a empezar a discutir y a debatir el presupuesto, y ese es un presupuesto de ajuste, donde se reduce justamente la cantidad de dinero de partidas para estas ítems, la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación. Y no se habla de producción, es un presupuesto de ajuste que todo indica que muchos gobernadores y algunos peronistas van a terminar dando el sí a través de sus representantes. Bueno, yo creo que se llevarán ellos en la conciencia, sí, después el pueblo sabrá, sí, lo que tiene que hacer para las elecciones del año que viene. Yo creo que sí, el presupuesto dicho por todos los bloques, sí, no está claro, sí, teóricamente, sí. Si honramos el cuadro de Perón y Evita, ¿sí?, donde se determina que se habla de la salud, se habla de la educación, se habla de la ciencia, de la tecnología, de la industria, ¿sí? Creo que si honramos los cuadros y honramos nuestra propia memoria, creo que el presupuesto se tiene que rehacer, ¿sí?, porque no es un presupuesto para que, si se vota este presupuesto, vamos a tener serios problemas, ¿sí?, por muchos años. Y no vamos a condenarnos nosotros, porque nosotros, la mayoría, estamos de vuelta, ¿no? Vamos a ser responsables de condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Ricardo, el otro tema que quiero consultarle tiene que ver con el frente judicial de varios dirigentes importantes de la Argentina, donde el gobierno quizás desde lo comunicacional quiere volver a hablar de esa grieta o esa diferencia entre los anteriores fueron corruptos y ladrones y nosotros somos los que podemos llevar el país adelante. Para muchos dirigentes esta es una persecución judicial y política que se está dando, si hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, de Hugo Moyano, por ejemplo, o de Pablo Moyano. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que si la justicia es independiente no tendría por qué estar hablando el gobierno de la justicia, ¿no? La justicia, si es independiente, es independiente. No tiene por qué estar el gobierno hablando de los fallos judiciales, porque entonces quiere decir que está direccionada a la justicia. Y un país sin una justicia independiente muy difícilmente pueda salir de los problemas, porque todos hablan de las inversiones futuras. ¿Qué inversiones van a venir si la seguridad jurídica se altera con los gobiernos? La seguridad jurídica tiene que estar por arriba de los gobiernos de turno. Ricardo Piñanelli, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, Rosario. Y feliz día a la madre si sos mamá, y si no, será futura mamá, así que feliz día. No, soy mamá, así que muchísimas gracias por el saludo, muy amable. Bueno, Verónica, a ver, ¿qué información?